Amigas y amigos, familia Villalobos Carvajal les invita a un nuevo espacio de conversación en nuestra cafetería virtual. En esta oportunidad con nuestro gran amigo Benito Baranda. Que disfruten. Hola, don Benito, mucho gusto de conversar con usted. Nos lo vemos hace como un año y medio más o menos. ¿Cómo está usted y familia? Bien, Gabriel, muchas gracias. Hemos hablado solo por correo nomás, que no hemos mandado por email. Estamos bien, estamos en la casa. Fuimos a vuelo con mi señora de nuestra primera nieta que se llama Manuelita. Nuestro hijo y señora no viven acá, viven en su departamento por San Miguel. Y estamos con cuatro de nuestros hijos, porque hay otro que vive afuera y trabaja afuera. Y estos cuatro están acá, son dos profesoras que hacen sus clases desde acá. Una de ellas no vivía con nosotros, pero se vino durante este tiempo a estar con nosotros. Y tenemos a nuestra hija Magdalena, que tú sabes, ¿no es cierto?, Arsi Devi, y ahí grita alegría, está trabajando, se escuchan su grito. Bueno, y trabajamos desde la casa, por todo este tiempo hemos trabajado desde la casa y hemos colaborado en la población del Castillo los fines de semana con mi esposa y mis hijos. Qué bueno. Yo me acordaba de una vez que yo le escribía a don Benito Baranda y él me respondió y nos vino a visitar. Fue como tan mágico eso, a través de un correo conocerlo, usted venir a Quillota, conocer mi ONG, conocer a Carolina, mi esposa, así como si lo conociéramos hace tiempo. Eso me impactó, me sorprendió a mí, esa cercanía que logré con usted en ese encuentro. Sí, pues fue muy bonito, tú nos contaste y además tenían algún conocimiento ustedes de Sidevi y tu señora, ¿no es cierto? Entonces, Caroline también me habló de usted, la directora de Sidevi, así que fue muy bueno encontrarnos. Quillota es una zona muy hermosa. A mí de pequeño me tocaba ir a visitar una familia amiga allá, amiga de mis padres, y tenía lindos recuerdos de haber estado en esa casa y además de gente muy agradable. Cada vez que estamos ahí en el hotel también es gente muy acogedora, se junta mucha gente, hacen muy buenas preguntas, invitan a gente para poder conversar también. La última vez había harta gente, así que fue muy bonito ahí, muy lindo. La última vez vino usted con un hijo suyo, no me acuerdo el nombre, Con Santiago, sí. y cuando vino estábamos en el hotel con Paola Pardo y los hermanos de ella. Usted Claro. llegó y eso de encontrarse mutuamente con el otro sin ver diferencias, sin ver si son empresarios, si son, no sé, se trata de vernos como personas en la diversidad. Usted ha vivido todo eso cuando estuvo en el Hogar de Cristo, ahora apoyando a la población de Castillo, que todos somos seres humanos. No sé por qué en Chile se hace tanta diferencia en los roles sociales si somos todos personas. ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que no es solo en Chile, en el resto del mundo también nos diferenciamos por el país que nacimos, por el apellido que tenemos, por el color de la piel. Bueno, vamos generando diferencias sociales. Entre las personas de un mismo lugar se diferencian. Por ejemplo, en Haití, las veces que he ido yo no me daba cuenta, había diferencia entre los que eran mulatos y los que eran afrodescendientes puros, y eso se diferenciaban entre ellos también. Las personas hacemos esa diferencia. Aquí en el Castillo hay varias poblaciones, es un sector, pero son varias poblaciones, y también dentro del Castillo se hacen diferencias. Hay una parte que se siente más de clase alta, y otra parte que es más denostada y considerada extremadamente pobre. Entonces, yo creo que las diferencias las hacemos en general los seres humanos para armar grupos, para protegernos, pero también para poder sentirnos superiores a los demás, siendo que somos iguales, que tenemos la misma dignidad. Las personas valemos lo mismo. Claro, se han generado diferencias
producto de cómo hemos construido las comunidades, la sociedad. Pero esas diferencias no pueden hacernos, ¿cierto?, que no consideremos que el valor del otro tiene el mismo valor que yo. Y una de las grandes dificultades que tiene Chile, que arrastramos hace mucho tiempo, es que no hemos logrado superar ese trato no igualitario. Si yo me puedo sentar, ¿no es cierto?, en una casa hoy día donde se está realizando una olla común, en una población que se llama El Fundador, donde hay un grupo de mujeres notables que está entregando 300 raciones cada día, y puedo conversar con ella en una casa muy modesta, bueno, así como trato dignamente a esa persona y la logro valorar igual que cualquier otra persona, bueno, me puedo sentar en una casa en el barrio más rico de Santiago, en la Dehesa, y tengo que respetar también a esa persona. Si lográramos un trato más igualitario, lo más probable es que superaríamos otras desigualdades duras, las de salario, las desigualdades educacionales, las desigualdades también territoriales, porque nos preocuparíamos unos de otros. Y esa desigualdad es la que identifica el informe del PNUD, que se llama Desiguales, y en ese informe se habla de la desigualdad de trato, de cómo nos tratamos diferenciadamente entre nosotros. Y hace poquitas semanas atrás, la Universidad de Harvard sacó un estudio que se asemeja mucho a esto, y donde demuestra que para las personas que están más abajo en la escala social, socioeconómica, las personas que estamos más arriba, les damos menos de lo que nosotros aspiramos para nosotros mismos. Y decimos como que se conformen con eso. Bueno, eso es parte de los prejuicios que aún anidan en nuestras prácticas sociales, en nuestra cultura, que tenemos que irlos desmontando, tenemos que trabajar para desmontarlo. Y el proceso, yo siempre fluyo en el hacer social día a día con mi familia. Nosotros lo integramos en la sociedad como un otro, igualitario. Pero ¿cómo hacer entender eso o cambiar la cultura en Chile de que lo miremos sin diferencia? Hay en la noticia, si una persona habla de algún partido político, sale el otro al tiro a decir cosas malas, no se escuchan, solo están pendientes de la crítica. ¿Cómo hacerlo que ellos se hagan escuchar? ¿Cómo hacer que se respeten si solo están pendientes de la crítica? Bueno, yo creo que eso lo tenemos que aprender en nuestra casa, en nuestro barrio y en la escuela. Eso es educar para la paz, educar para el entendimiento. Las personas podemos tener distintas creencias religiosas, podemos tener distintas visiones políticas, pero no tenemos por qué denostarnos, ni atacarnos, ni humillarnos entre nosotros. Tenemos que apuntar siempre a la crítica en relación a lo que se está realizando, no en relación a las personas que lo están realizando, porque eso al final termina causando mucho daño. Cada vez que uno, y a mí me ha pasado, y me avergüenzo cada vez que me ocurre, que uno ataca a otra persona y no los argumentos, y no va, ¿no es cierto?, a una argumentación racional para poder discutir una idea, discutir un programa social, discutir, ¿no es cierto?, una visión de la realidad. Bueno, cada vez que uno ataca a la persona es un boomerang, porque se te devuelve contra ti mismo y te deteriora tu propia dignidad, tu propia autovaloración, porque te das cuenta que causaste un daño. Humillaste a otra persona, lo denostaste, lo atacaste a la mujer en una fragilidad que tú en el otro habías identificado, que es una fragilidad de su estructura de personalidad, de su historia de vida. Entonces, mientras no nos demos cuenta que tenemos que discutir sobre la argumentación, sobre lo que está ocurriendo en la realidad, no atacando a las personas en su integridad, y visualizando un futuro común, donde diversas partes distintas podamos aprender a convivir, bueno, la verdad es que va a ser muy difícil poder entendernos si no logramos eso, ¿ya? Y nos ha costado mucho en el último tiempo en Chile lograr eso, porque en toda la sociedad hay una rabia acumulada, y la rabia es un mal consejero. Cuando a mí me ha gobernado la rabia, es un mal consejero. La rabia hay que canalizarla, y hay que canalizarla para construir, no para destruir. Y eso ocurre para personas que son azules, amarillas, rojas,
de cualquier ideología, de cualquier creencia religiosa también. Y eso, bueno, yo creo que tenemos que trabajar. La rabia y la venganza terminan causando daño en las familias, daño en las sociedades, daño en las empresas, daño en las organizaciones de la sociedad civil, daño en los gobiernos, ¿no es cierto? Y eso requiere de madurez. Y yo he señalado que en la estructura escolar nos ayudan poco a madurar en nuestra conciencia moral, nos ayudan poco a desarrollar nuestro discernimiento ético. Nos centramos mucho en aprendizajes, en contenidos, pero no en formarnos para poder discernir acerca de la realidad a partir de los valores que nosotros mismos hemos ido identificando como valores humanistas, que respetan la dignidad de la persona. Y por eso encontramos de repente adultos que tienen un desarrollo de la conciencia moral como si fuesen niños de 10 años. Y cuando dan opiniones sobre nosotros, tú dices, pucha, pero ¿cómo esa no es una opinión de un adulto? No es un ataque de un adulto. En las grandes discusiones que tuvimos sobre la migración, se trataba de diferenciar la migración, es decir, que había migración mejor que otra. Y yo decía, pero qué insólito. Y lo mismo ocurrió a finales del 900, ¿no es cierto?, o a inicios del siglo XX, cuando se hablaba de que la migración española era más o menos y que era mejor la alemana. Yo no sé qué migración es mejor. ¿Sí? Los españoles a lo mejor deben tener sus dificultades, pero los alemanes también tienen grandes dificultades, como los mapuches, como los chilenos, como todos tenemos dificultades. Tenemos grandes riquezas en cada cultura, grandes riquezas en cada etnia y pueblo, y también tenemos grandes vacíos humanistas, donde todavía hay mucho que trabajar para humanizar esas culturas, y no hay culturas ideales. A mí que me ha tocado leer, estudiar, visitar, recorrer, principalmente América Latina y el Caribe, en todas las culturas tú encuentras grandes virtudes, pero también grandes dificultades, grandes adversidades que se requiere humanizar. Y eso, bueno, hay que trabajarlo, y se trabaja solamente en el diálogo y en el encuentro. No se puede trabajar por la fuerza, no se puede trabajar por la imposición, ni tampoco, ¿no es cierto?, por la denostación del otro, la humillación del otro. Le voy a contar una experiencia con gente migrante acá en Quillota. Íbamos con mi esposa el año pasado a comprar a una tienda, y como yo ando en silla, me costó subir una vereda, y se acercaron dos personas haitianas a ayudar y a preguntar si estábamos bien, hablar un poquito español, pero las personas chilenas se alejan, como que no atinan. Después llegamos a una tienda, estaba atendiendo una señorita venezolana, se dio cuenta de nuestra baja visión y ella nos atendió con cordialidad, como que si la hubiera conocido hace tiempo. Y eso nos pasa con la persona, con nosotros los chilenos. ¿Por qué se da eso? ¿Somos tan apáticos o no nos damos cuenta del otro? Bueno, tenemos un carácter duro, ¿eh? Nos cuesta, seguramente más cerca del Caribe, las personas son más amables. Tienen otras dificultades también. No nos vamos a poner aquí a describir las adversidades que uno también identifica en esas culturas, pero la amabilidad es una de sus, la rapidez con que se ponen en el lugar de los demás. Eso tú lo ves en los países cuando los visitas, cuando te preguntan, cuando estás desorientado. En Chile cuesta más, no ha costado más históricamente. En Perú, por ejemplo, también cuesta un poco, ¿ya? No así tanto en Ecuador, en la costa, pero sí en la cordillera cuesta un poco. Y el resto de los países, cuando nos vamos acercando a Centroamérica, al Caribe, cuesta menos esa amabilidad. Hemos ido aprendiendo en Chile, pero nos ha costado. Y quizá una de las dificultades que hemos tenido es que nos ha costado el aprender a vivir con otros. Nos enseñaron mucho a competir con otros, a acumular bienes, a sentirnos superiores por los estudios y los bienes, y fuimos perdiendo ese músculo del servicio, que uno está también para servir a los demás, que está también, ¿no es cierto?, para poder ponerse en el lugar de los otros y colaborar para que la otra persona pueda tener oportunidades similares a las que uno ha tenido, para que pueda tener una vida digna, y eso en el último tiempo se nos fue alejando, nos fuimos encerrando y nos fuimos atomizando en nuestros hogares.
inclusive poblaciones que eran históricamente muy colectivas en sus decisiones, en su ayuda, por lo menos aquí en la zona sur de Santiago, donde llevamos más de 30 años viviendo con mi familia, en la comuna de La Pintana, o La Granja, o San Ramón, tú ves que las personas se encerraron en las casas, pusieron rejas, sintieron que había a lo mejor mucha violencia, o compraron bienes que tuvieron que protegerlos, y comenzaron a perder el vínculo con los otros. En el barrio alto se aislaron quizás en casas más grandes, tienen poca convivencia también entre los mismos barrios y los condominios que se armaron. Bueno, eso nos ha ido afectando mucho. Y el lugar donde podemos ir cambiando eso, bueno, son nuestras organizaciones sociales, como la de ustedes, ¿no es cierto? Son nuestras iglesias, todas nuestras iglesias, siempre y cuando no nos lleven a alienarnos y a maltratar a los otros, porque hay iglesias, ¿no es cierto?, cuyo fanatismo lleva a destruir a los otros, y eso no es, ¿no es cierto?, la función de una iglesia. La función de una iglesia es rescatar la humanidad y respetarla en plenitud, desde la visión de esa humanidad donde se pone esa iglesia, ¿ya? Y también los clubes deportivos, los centros culturales, también, ¿no es cierto?, es muy importante nuestras juntas de vecinos, que durante mucho tiempo estuvieron muy afectadas, con poca participación, y que se ha ido recuperando paso a paso esa participación. Y yo creo que eso, bueno, yo creo que nos puede devolver la preocupación de los unos por los otros, algo que ha ocurrido, por lo menos en los sectores populares, durante la pandemia. La propagación, por ejemplo, la ayuda mutua, que nosotros hemos visto, porque estamos en cuarentena, salimos solamente con salvoconducto aquí a la población del Castillo, hacía muchos años que no veíamos la solidaridad que estamos viendo en el Castillo. Claro, es fruto de una necesidad, de una urgencia, pero eso te puede nuevamente volver a abrir las puertas de tu casa y a sentir que tus vecinos son importantes. Nos mostraron ayer un reportaje impresionante de un edificio del centro de Santiago, que le llamaban el mall a ese edificio porque la gente vendía cosas, cada una en su departamento, muchas personas, y tenían un buen trato entre ellos, y era la manera de ayudarse mutuamente, justamente en un momento donde tenían a lo mejor pocos ingresos, había muchas personas extranjeras, venezolanas, ¿no es cierto?, colombianas y también chilenas, chilenos que estaban allí, y que habían logrado un grado de convivencia que no tenían en el pasado, porque a lo mejor no se veían todos los días, no habían probado la mano de la vecina o el vecino en la cocina. Bueno, esta pandemia ojalá no nos haga olvidar que es en la colaboración donde se realiza la humanidad, no es en el encierro en uno mismo. Sí, tiene mucha razón. Cuando el equipo de Salivi va a repartir a 50 familias canastas, una de las señoras beneficiarias dijo: yo quiero mandar un regalito para todas las familias. Y ella, como hace reportería, preparó una bolsita con galletas para entregarle a la otra familia sin conocerla. Y ahora todas esas familias se están conociendo por WhatsApp. Como ese encuentro, bueno, un poco fome estar conectado con las redes sociales sin estar en presencia, pero no ha servido para que las familias se comuniquen, digan: oye, yo tengo esto, te puede servir a ti. Se ha formado esa colaboración que a mí y a Carolina lo emociona escucharlo hablar a ellos. Esa colaboración que está emergiendo en pandemia, ojalá que en nuestro país surja efecto fuerte para hacer un cambio cultural, que todos los chilenos, los migrantes, todos los que habitamos este país son personas. Claro, ustedes, Gabriela, me ha impactado siempre cuando iba a la ciudad de ustedes, porque además es la única ciudad de Chile que apareció en un ranking de ciudades donde había un buen vivir. Y yo quedé impactado con eso, no tenía la menor idea, ¿ya? Entonces ustedes también como ciudadanos pueden ayudar al resto del país en el trato diario con las personas. Y eso ustedes lo tienen que fomentar mucho, tienen un tamaño en ciudad que lo permite, las personas todavía se pueden conocer, todavía no son anónimas, ¿no es cierto?, como en ciudades mucho más grandes, donde las personas se las desconoce a veces, o uno tiene temor de personas, solo viéndolas de lejos, sin tener la menor idea de su historia.
Y yo creo que eso lo necesitamos con urgencia en Chile, con urgencia. Las personas no somos enemigos entre nosotros. Por supuesto que hay personas que provocan daños a otros, pero esas personas tienen historia. Y llegaron a provocar daños generalmente porque también fueron dañados en su infancia, hombres y mujeres. Y eso no justifica lo que hacen ahora, porque muchas personas han sido dañadas en la infancia y no han terminado dañando a otros. Pero sí ayuda a comprender por qué dañan. Y si comprendemos por qué dañan, nos podemos anticipar a que menos personas sean dañadas en la infancia para que después no se dañen a sí mismos y no dañen la sociedad donde viven. No nos atemoricen, no nos generen inseguridad, no nos provoquen escenas de deshumanización cuando hay violencia. Entonces, yo creo que ese trabajo, bueno, estamos en deuda de eso en todo Chile y en muchos otros países también, pero principalmente en Chile, que es donde nos toca vivir a nosotros dos, ¿no es cierto?, a nuestra familia, no podemos aflojar y tenemos que trabajar, perseverar en tener una mejor convivencia, un mejor trato entre nosotros. Y eso seguramente nos va a permitir también disfrutar mejor los bienes que tenemos, las oportunidades que se nos brindan, los lugares que hay en nuestras propias ciudades. Hoy día muchas personas lo hacen con temor, con inseguridad, producto del trato que nos hemos dispensado entre nosotros. Esa unión, colaboración en Chile, como dice usted, Quillota ha logrado esta unión de colaboración, solidaridad, ha sido tanto de los vecinos de la comuna, de nuestras autoridades, del alcalde Luis Mella, del Consejo Municipal, todos los funcionarios trabajan por encontrar un bienestar social que no sea algo escrito, que sea algo en el diario vivir. Y eso uno lo transmite, uno le ha tocado hablar con gente empresario o gente de otros países. Muestro mi ciudad y se sorprende que en Chile haya una ciudad con ese bienestar de vida. Y nosotros los quillotanos no nos damos cuenta muchas veces de todo lo que hemos hecho, de todo lo que somos. ¿Por qué uno no se da cuenta en el día a día de todas esas cosas que hace? La gente de afuera se da cuenta de los logros. Bueno, Nicanor Parra tenía, ¿no es cierto?, una prosa poética que yo leí en la época escolar y que me impresionó mucho y me quedó grabado. Y en esa prosa poética decía: nadie sabe apreciar la dicha verdadera. Cuando la imaginamos más lejana, es justamente cuando está más cercana. Yo creo que cuando uno toma conciencia de lo que está viviendo en el territorio de uno, en la familia, en el barrio, yo creo que le permite también fomentar más ese buen vivir. Y yo creo que eso ustedes lo tienen que fomentar mucho, nos tienen que ayudar al resto del país, porque tenemos que convivir armónicamente. Pueden haber personas que tienen distinta cantidad de bienes, pero para llegar a tener esos bienes no pueden comportarse injustamente con las personas que trabajan con ellos, y para eso tenemos que ir modificando nuestras prácticas, las prácticas empresariales, de la micro, de la pequeña, de la gran empresa. No podemos, ¿no es cierto?, a través de una práctica religiosa humillar u ofender a otros. La práctica religiosa es para dar vida, para promover el amor hacia los demás, no para destruir a los demás. Entonces, es muy importante que eso lo vayamos fomentando en todas nuestras organizaciones, en la práctica diaria. Y ustedes tengan la autoridad que tengan, en los cambios de autoridad que vengan en el futuro, ustedes como ciudadanos tienen que exigir que esa práctica se siga realizando y estar muy atentos, tanto las autoridades como las policías, en el ámbito escolar, en el ámbito deportivo. El trato tiene que ser un trato digno, tiene que ser un trato que no humilla al otro, y que si hay dificultades sean dialogadas. Podemos tener grandes diferencias políticas, y las vamos a tener en Chile, ¿ya? Pero debemos tener un trato digno entre nosotros, porque si no, la violencia va a ganar tanto espacio que al final vamos a terminar asustados, encerrados en nuestros propios hogares. Y bueno, y no vamos a disfrutar de este maravilloso país en el cual vivimos.
están, yo a pesar de mi condición de discapacidad, bueno, ya adulto, ciego a los 19 años, y con esta ataxia hace como 16 años, yo le doy gracias a la vida porque si no hubiera estado en esta situación, no me hubiera dado cuenta de muchas cosas, de agradecer porque uno está vivo, porque uno tiene familia. Tengo 2 hijas, Katy y Emi, con mi señora Carolina, estamos súper bien. La enseñanza que me han dado mi papá de la perseverancia, ellos siempre trabajando, pero siempre ahí en las buenas y las malas. Y mi hermana también siempre apoyando. Yo le doy gracias a Dios por tener esa, esa, esa bendición de tenerlo a ellos para seguir apoyando. Y doy gracias también por conocerlo a usted, por todo lo que me ha enseñado, por todo el hacer social que uno puede hacer y ser perseverante. Se pueden cerrar miles de puertas, pero hay que seguir perseverando por el bienestar del prójimo. Claro, uno tiene que seguir perseverando, no puede aflojar en esto. Yo he visto a mucha gente que hoy día se ha movilizado para colaborar con otros. El otro día un amigo me decía, pero no es tanta, pero yo lo he visto mucha. Y si todos esos que se han movilizado en este tiempo para colaborar con otros que lo están pasando mal, perseveran después en actitudes justas, de trato digno hacia los demás, bueno, Chile va a ir cambiando. De todas maneras va a ir cambiando. O sea, no, tenemos que, por supuesto, cambiar el lenguaje, tenemos que preocuparnos que el otro tenga una vida digna, tenga estudios adecuados para sus hijos, se forme en su conciencia moral, pueda también desarrollarse, ¿no es cierto?, culturalmente, que pueda acceder también a ese desarrollo cultural. Bueno, todo eso, si perseveramos ahora, lo más probable es que en 10, 20 años más Chile va a ser otro. Piensa usted lo que le pasó a Finlandia, que tuvo grandes tensiones sociales en la década del 50, la posguerra, grandes dificultades para hacer sus reformas educacionales, y producto de todo eso que hicieron, después lograron tener una mejor convivencia, oportunidades más o menos similares, o más cerca de nosotros, un país que es parecido a nosotros por los hábitos, Portugal, que ha tenido que hacer grandes esfuerzos, un país endeudado, un país que tiene dificultades, que también tuvo grandes dificultades políticas, y que ha logrado tener un acceso más igualitario a la educación, con buenos índices educacionales a pesar de la pobreza del país, y con una muy buena distribución del ingreso comparada con la distribución del ingreso de Chile. Entonces, uno sabe que otros lo han podido construir. Si otros lo han podido construir, bueno, nos podemos ayudar mutuamente para construirlo así, y no encerrarnos, los que tenemos muchos o pocos bienes, detrás de nuestros muros, solo preocupándonos de nosotros mismos o de nuestro entorno familiar, y no de las personas que nos rodean o de otros que lo están pasando mal también en Chile. Gracias, amigo mío, por toda la enseñanza que me dio en esta conversación, de aceptar mi invitación a esta cafetería virtual, donde está producida por toda mi familia, participa mi hija produciendo, mis 2 hijas, mi señora editando. Gracias por ser mi amigo, para que sigamos haciendo cambios en este país, y muchos saludos a su familia, y ojalá pronto nos encontremos, ya sea en Santiago o en Quillota, porque lo queremos mucho. Muchas gracias, Gabriel, muchos cariños a tu familia también, a Carolina y a tus hijas, y a toda la gente ahí con los que estuvimos, ¿no es cierto?, en la visita que me tocó realizar, a todos los amigos ahí en el hotel también, que fue mucha gente, escolares también fueron, me acuerdo la última vez que me invitaste, y a toda la gente quillota. Ojalá que perseveren mucho, muchos cariños al alcalde, al consejo municipal, a todos para que sigan construyendo una ciudad donde el respeto a la dignidad de cada ser humano sea la máxima. Muchos cariños, chao. Gracias a la vida
que me ha dado tanto.